Así está mucho mejor. Buenos días a todos, soy Dark Spider 094 Triviño y los invito a un nuevo episodio de su podcast de elección, el cual les mostrará el gran consejo que nos dio Juan Carlos Bodoque. Y recuerden, lo mejor es enfrentar el destino con una sonrisa. Dentro de la televisión chilena existen programas icónicos dentro del área infantil, una demografía que lamentablemente lleva muerta bastante tiempo, como Cachureos y El Mundo del Profesor Rosa, o bien experimentos en animación como Diego y Glot o Los Pulentos. Sin embargo, es innegable que el mayor exponente es 31 Minutos, un noticiero hecho enteramente con títeres nacidos de las mentes creativas de Pedro Peirano y Álvaro Díaz, cuyos personajes no solo marcaron a toda una generación de niños y adultos desde su estreno en 2003, sino que hasta el día de hoy se mantienen no solo dentro de los corazones del público latinoamericano, sino que además en los escenarios musicales. En el video de hoy hablaremos de la primera temporada del mejor noticiero de la televisión. Pongan atención. Tal como mencioné anteriormente, 31 Minutos es un noticiero realizado por títeres. El programa es animado por Tulio Triviño, un simio ignorante, vanidoso y ególatra que aún así intenta mantener un cierto grado de profesionalismo en el aire, con un montón de eventos desastrosos ocurriendo en el estudio. Cuando el mismo Tulio es parte del mismo despelote del programa, el productor Juanín Juan Harry intenta de contenerlo con tal de mantener la dignidad del programa. Pobre Juanín, pucha que somos flojos. Dentro del programa se presentan distintas secciones periodísticas, entre las que se destacan La Nota Verde, una serie de reportajes ambientalistas realizados por el periodista estrella del programa y mejor amigo de Tulio, el conejo Juan Carlos Bodoque. Esta fue La Nota Verde, soy Juan Carlos Bodoque. Además de ella también se encuentra el Ranking Top, en donde el comentarista de espectáculos Policarpo Bendaño evalúa 3 canciones por semana. Otras secciones del programa entran y salen dependiendo del episodio, las cuales efectivamente actúan como sketches de comedia o presentan contenido educacional como los derechos de los niños. Creado por los periodistas Pedro Peirano y Álvaro Díaz dentro de su productora Aplaplac, 31 Minutos no fue el primer proyecto de ambos, con este siendo gato por liebre en el desaparecido canal de la Rock and Pop, un programa de estilo satírico de entre 1995 y 1997, siendo este seguido por Plan Z y El Factor Humano en los años posteriores, con el primero siendo de humor, mientras que el segundo enfocándose más en la investigación periodística. Si bien Plan Z pasó a ganar cierta notoriedad de culto, con algunos considerándola como la versión chilena del Monty Python, tanto este como El Factor Humano terminaron disolviéndose siguiendo el cese de transmisiones del canal Rock and Pop en diciembre de 1999. Debido a ello, la dupla de Peirano y Díaz debieron de buscar ayuda de financiamiento por parte de los fondos concursables por parte del Consejo Nacional de Televisión, irónicamente por el mismo organismo que sancionó el contenido de Plan Z. El primero de estos proyectos fue Mira Tú en 2002 para el canal TVN, una serie que mezclaba el humor con contenido cultural de 3 episodios en donde se centraron en la iglesia de San Francisco, el Cerro Santa Lucía y el Cementerio General. Durante ese mismo año, Peirano y Díaz postularon nuevamente los fondos concursables del CNTV, ganando 82 millones de pesos para la realización de un programa infantil. Sin embargo, el episodio piloto presentado para el CNTV es completamente distinto a lo que veríamos en el programa. Lejos de tener a un mono con ojos de botones como presentador, quien nos da la bienvenida es un pez en una pecera. El proyecto original es el Gabinete del Dr. Mojado, una versión preliminar y de bajo costo que poseía menos uso de títeres y más de niños participando en cámara. Es en este video de 8 minutos en donde se presentan secciones como el Club de los Alegones y La Nota Verde, con Juan Carlos Bodoque, quien, lejos de ser un conejo rojo que todos conocemos y amamos, es una rana verde la cual hace un reporteo sobre la ruta de la caca. Según cuenta el libro Museo 31, esta versión original fue un desastre, no solo porque el presentador no tenía la carisma necesaria para conducir, sino que las mismas notas eran vistas como aburridas. Sin embargo, algo sí pegó y fue la nota de Bodoque. Debido a ello, el proyecto se replanteó para que fuese un noticiero, donde los personajes serían frente y centro títeres, y fue así como desapareció el Dr. Mojado y llegó un cierto mono con el autoestima muy alto, Tulio Carcasa,
después rebautizado como Tulio Triviño. ¿No quieres? Poco. Yo jamás comería eso, Tulio. He visto cómo lo hacen. Realizada ahora para recibir el visto bueno de TVN, el piloto de 31 minutos presenta ya una estructura similar a lo que sería la serie en sí. Si bien personajes emblema como Mario Hugo, Policarpo y su ranking top, Calcetín con Rombosman y Juanín aún no estarían presentes para esta versión, sí tenemos ya una idea de cómo se presentaría el programa, con Tulio actuando como un puente entre segmentos, ya sea al presentar directamente las noticias, introduciendo a alguno de los reporteros o haciendo entrevistas. Para ello se hizo una versión más refinada de la nota verde, ahora con Juan Carlos Bodoque siendo el conejo rojo que todos conocemos y amamos, mientras que el Club de los Alegones pasó a ser presentado por un títere de nombre Carla Rulos, interpretada por Rodrigo Salinas, dibujante y comediante que Peirano conoció al trabajar en el diario El Mercurio. Se agregarían además 2 segmentos nuevos, siendo los minutos deportivos con el balón bombola y Raúl Guantecillo, así como la encuesta de Mico el Micófono. Una idea del programa era básicamente hacer la versión chilena de los Muppets, pero lejos que fuese algo refinado o bonito, lo que Peirano y Díaz querían hacer era algo más rústico, más feo que se sintiese que pudiese ser cualquiera. Si bien esta versión del programa no sería transmitida de forma pública en TVN, gran parte de sus segmentos serían reusados en sus primeros 2 episodios, así como un pequeño guiño a este piloto en uno de los episodios finales de la primera temporada. Buenos días amigos, soy Tulio Triviño y esto es 31 minutos. Vamos a un adelanto con las noticias de hoy. Fue así que el programa se estrenó oficialmente el 15 de marzo de 2003 dentro del bloque infantil Tronia por las pantallas de TVN. El episodio en sí es una versión más refinada del piloto presentado al canal, en donde si bien el personaje de Tulio se presenta más serio de lo que se volvería más adelante, sí da indicios de su excentricidad irresponsable. Ven amiguito, ven a mi mesa. Pese a ello, no es una transición 100% completa. El segmento del Club de los Alegones pasaría a llamarse al Club de los Reclamones, con su reportera siendo ahora la muñeca Carla Rubio. Los minutos deportivos pasarían a ser mostrados en el episodio siguiente, mientras que la encuesta de Mico es puesta como la primera nota del programa. Junto a ellos se agregarían 2 segmentos que serían el de Calcetín con Rombosman, sobre un superhéroe que enseña los derechos de los niños, y el ranking top de Policarpo. Con el paso de los episodios se empezaron a notar ciertos cambios, como la aparición de personajes como los reporteros Mario Hugo y Jackson Aceituno, así como el productor de piso Juanín y la desaparición del Club de los Reclamones. Aunque el mayor cambio de formato del programa ocurriría con el episodio 7, llamado El Señor Amable, en donde Tulio ya deja de ser solamente un puente entre segmentos, sino que tendría tramas propias en el estudio, presentando así su personalidad de ególatra. En el continente negro, a los pies del Kilimanjaro. Esto también pasaría con personajes como Juan Carlos Bodoque, presentando su ludopatía y actitud de Casanova. Hola, soy Juan Carlos Bodoque, su anfitrión de siempre. En 31 minutos, el noticiero más veraz de la televisión. Y Juanín siendo un trabajólico que no recibe el respeto que merece por parte de sus compañeros. Pero pucha, ¿qué les cuesta? Es la única nota que hice en el año. ¡No! La vida es injusta, mocoso. Más personajes queridos fueron agregados al elenco con los episodios siguientes, como el Guaxiningo, el criminal Tío Pelado, el asesor de imagen Cosimo Gianni, el experto en opiniones Joe Pino, el dueño del canal y jefe de todos el señor Manguera y el mago Dante Torobolino. Pero más importante, con el episodio 12 se introduce el personaje de Patana, la sobrina de Tulio, que ha sido interpretada por la comediante Jani Dueñas. Incluso inventar noticias, como Andrés Sappi. Soy yo, papá mono. ¡Ah! La introducción del personaje fue por mandato de TVN. El canal exigía que debía de existir un personaje femenino estable dentro del elenco. Dado que fue más por obligación, hubo un grado de incomodidad y molestia por parte del equipo, algo que la misma Dueñas ha admitido, pero que con el paso del tiempo empezó a acoplarse en el grupo, con el personaje eventualmente convirtiéndose en la voz de la razón del elenco. ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Es un temblor, pero mantengan la calma, seamos profesionales. ¿Un temblor? ¡Ah! ¡Socorro! ¡Tío Tulio!
Desde su incepción, el programa funciona como una sátira y referencia no solo al periodismo nacional, sino que a las idiosincrasias del país, con el mismo logo del programa siendo referencia al noticiero 60 minutos del canal TVN que se transmitió entre 1975 a 1988 y del canal CNN. Más aún, estos primeros episodios sirven como una cápsula de tiempo de los inicios de la década de los 2000. Por ejemplo, el primer episodio hace una referencia clara a un hecho ocurrido en el año anterior en Chile. El 30 de junio de 2002, el fotógrafo Spencer Tunick fotografió una performance que reunió a más de 4.000 santiaguinos desnudos en el Parque Forestal de Santiago, algo que sería parodiado con títeres en la serie. Incluso cosas como los funcionarios trabajando en el fondo es una referencia de cómo el noticiero de TVN 24 horas contrataba gente que hacía de utilería para hacer creer que trabajaban en el estudio. ¡Váyanse a trabajar! Pero si nunca hemos trabajado. Es un abuso. Sí, un a mí me abuso. pagan por no hacer nada. Antes Juanín lo hacía todo. ¿Por qué lo echaste? Sí, ¿por qué lo ¡Yo echaste? no eché a nadie! Otros ejemplos de referencia como los personajes cantando una versión modificada de Yo vengo de San Rosendo de La Pérgola de las Flores, notas de Mico donde los encuestados también se ponen a cantar, que viene de la sección La Calle Canta del programa Sábado Gigante, e incluso una de las aventuras de Calcetín con Rombos Man está basada en los sketches de la oficina del programa humorístico El Happening con Ja, que se transmitió entre 1978 a 2004 por TVN. Otros guiños a la idiosincrasia nacional se verían con el mago Dante Torobolino, en particular su truco fallido de escapismo estando basado en el truco fallido del mago Oli, en el programa Festival de la Una en 1985. Otras referencias no solo a la televisión chilena, sino que a dichos y pancartas de la década de los 70 y 80 también serían representadas. Dentro de las notas verdes, estas se centran en temas que van desde el tratamiento de aguas servidas, el proceso del reciclaje, la energía solar, el tráfico de animales, incendios forestales, la astronomía y la importancia de los recursos del mar, entre muchos otros. Pero lejos de presentarse como el segmento aburrido, estos están escritos de tal manera que no se siente como cansadores de ver, condescendientes o solo para dar una enseñanza, en parte gracias a no solo presentar de forma fehaciente el contenido, sino que también gracias a la misma personalidad que tiene Juan Carlos Bodoque. Eso ha sido muy bueno para el programa, Juan Carlos. Gracias a tus notas, mucha gente cree que esto es un programa educativo. Para algunas de las notas se toman también en cuenta el contexto que fue Chile en el año de producción, con menciones al incendio del Jardín Botánico de Viña del Mar, la construcción de centrales hidroeléctricas, las medidas de restricción vehicular para combatir la contaminación de Santiago y la importancia de observatorios en el desierto de Atacama en cuanto al estudio de los astros, por nombrar algunos de los temas referidos. Es más, para muchos este es el segmento favorito del programa. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. La caca, también conocida como churretín o... Los segmentos de Calcetín con Rombos Man fueron creados con la intención de dar a conocer los derechos del niño, pero sin la intención de ser algo sonso. Y en parte, una de las razones de por qué este funciona es porque se siente un poco más desconectado del resto del mundo, en el sentido que los personajes que Rombosman defiende son prendas de ropa usualmente. Claro, hay momentos en que Calcetín con Rombosman ¡Paren esa música! No hay respeto por los músicos. Así nunca se va a desarrollar el rock nacional. Vámonos. Vamos. interactúa con Tulio y compañía, pero en su mayoría se le trata como historias propias. Y es que realmente este fue uno de los puntos que generó más interés por ejecutivos y el CNTV, mostrando que no fuese solo humor, sino que verdaderas historias que niños y adultos podían comprender. Situaciones como Rombosman ayudando a una bufanda con un problema de identidad, a un guante que sufre de bullying por ser diferente, un artista en lápiz analfabeta, la explotación infantil y su reencuentro con su hermano perdido, Calcetín con Ramonesman, son algunas de las aventuras del héroe. El ranking top presentaba 3 canciones por semana, en donde Policarpo seleccionaba estas en base a no tanto por la calidad de la música en sí, sino que dependiendo de su día o de los sobornos que recibía de los cantantes.
Pese a esta justificación abiertamente corrupta, las canciones del programa derechamente han logrado mantenerse en el tiempo para no solo el público chileno, sino que el latinoamericano, no solo por sus pegajosas tonadas, sino que también por los temas que tratan, con ese humor mordaz. Si bien hay temas simples como un chico lamentándose que será molestado por un mal corte de cabello, hay otros más complejos como una chica loca que cree que su muñeca le habla y lo hace, o un chico que no lo dejan participar en una banda para bailar porque es tan descoordinado que los golpea a todos sin darse cuenta. Situaciones tan mundanas como sacarle las rueditas a la bicicleta o dar opiniones se volvieron icónicas gracias a la música. Parte de esto viene de la mano de Pablo y la Vaca, uno de los compositores del programa y antiguo guitarrista de la banda Chancho en Piedra. Es más, varias de las melodías del noticiero fueron realizadas para la banda en mente, pero no tenían un lugar allí. Siguiendo esta línea, la serie lanzaría un álbum musical el 8 de julio de 2003, un mes antes del final de temporada. Este estuvo en los formatos de CD, cassette y actualmente en vinilo, con la primera edición del CD incluyendo 3 videoclips de las canciones Lala, Tangananica y Tangananá y Bailan sin cesar. Para el final del 2003, esta ya había superado las 140.000 copias vendidas, siendo uno de los más vendidos del país, y el diario El Mercurio lo incluiría en su lista de los 35 discos fundamentales de la música popular chilena. Ya para el final de la transmisión de la primera temporada, el fenómeno de 31 minutos había tomado control del público chileno, volviéndose rápidamente el proyecto más conocido de Tronia, la cual transmitía la serie a las 8:30 de la mañana y 1:30 de la tarde, con una repetición siendo agregada a las 11 de la mañana más tarde en el año. Esa Navidad, los peluches de la serie fueron algunos de los productos más cotizados, además de otros productos en estantes como artículos de librería, el CD de música y un álbum de calcomanías. El programa también logró ser transmitido internacionalmente a través de Nickelodeon a partir del 17 de septiembre de 2004. Sin embargo, la transmisión en el canal vino con ciertos cambios no solo para adecuarse al público, sino que además por temas legales. Los modismos que eran principalmente usados en Chile fueron reemplazados por sinónimos más neutrales y parte de la música prestada, es decir, usada en el programa pero que no fuese creada por ellos, fue cambiada por tema de derechos de autor. Cuando la primera temporada fue lanzada en DVD en el año 2007, se utilizó la versión internacional, incluso en su distribución en Chile. Sin embargo, las versiones originales de los episodios se encuentran actualmente disponibles en el canal oficial del programa de YouTube y de TVN. El éxito de la primera temporada se dio visto verde para una segunda y tercera temporada, ahora financiada por TVN. Sin embargo, voy a hablar de estos años, además de la película y la cuarta temporada, en futuros videos. Como pueden ver, 31 minutos no solamente es uno de los grandes proyectos realizados en Chile, sino que también uno que tiene un enorme significado para mí. Yo crecí con esta serie y en muchos aspectos definió parte de mi sentido de humor y cómo consumir un producto audiovisual, ya que yo veía esta con mi abuelo, quien a veces lo grababa en VHS, o bien me sentía acogido por sus canciones tras un día complicado en la escuela si me molestaban mucho. ¡Qué pena más grande! ¡No puede ser! ¡No lo puedo soportar! ¡Señores, vengan para acá! Y es que creo que todos tenemos un poco de Tulio, de Bodoque y de Juanín en nosotros. Si puedo dar un pequeño grano de arena en dar a conocer esta serie a otros, me doy por satisfecho. Por lo tanto, te hacemos entrega de un saco de arena entero. ¡Oh, pero qué frescura! Esperando que les haya gustado este video, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos. Y ahora, fiesta en la casa de Juanín. ¡No! ¡En mi casa no! ¡La ordené ayer! ¡Oh, no!